Buenas noches, paisanos y paisanas. Estamos de nuevo en el capítulo 2 del Bujío Podcast y capítulo es algo especial porque lo estamos grabando en directo desde el mejor bar de todo Cádiz y casco antiguo, Eritella y Cutinousa, la cara B. Y tenemos aquí un pedazo público que ha venido a la presentación. A ver, que se me escuche. Muchas gracias por venir. Y bueno, en este segundo capítulo, me gustaría hablaros un poco sobre un concepto que es el concepto de recuerdo, ¿vale? El recuerdo, proveniente del latín re y cordis, sería algo así como volver a pasar por el corazón. Un hecho, imagen, persona o cosa concreta en una tierra que posee una diáspora tan propia como ajena, prácticamente desde la noche de los tiempos. El recuerdo y la nostalgia diría que es un eje cultural de nuestra propia tierra. El recuerdo puede ser una caricia o un estoque, la imagen del ocaso desde tu playa favorita o el aroma de una melena de la cual ya no supiste cerrar el duelo. El motor que te haga avanzar o lo que te hace enclaustrarte en ti mismo. El recuerdo puede abrirte universos y situaciones nuevas, o puede empotrarte en un tresillo ante un mundo desconocido y hostil que además no te pertenece. En esa dicotomía individual y colectiva hay que moverse. Yo, habiendo sido un inmigrante, es especialmente duro el volver a la ciudad de tus recuerdos y cerciorarte de que ya no existe, ni existirá jamás. Pero no es necesario una debacle, ya que también es la oportunidad para avanzar y seguir creciendo. Hoy, junto a propios y extraños, me gustaría brindar por los recuerdos, los buenos y los malos, los oscuros y los luminosos, ya que pese o gracias a ellos existe este podcast. Por los recuerdos, familia. Salud. Empezamos el capítulo 2 del Bujío Podcast, La Casa del Pobre, y me gustaría dedicárselo a todos los inmigrantes que por una razón u otra tuvieron que salir de nuestras murallas y sueñan como yo soñé con volver a ellas. Este capítulo va por ello. FM Ibáñez en el micrófono 1. Persa Selecta en los controles. Empezamos el Bujío Podcast. Y llega la sección de noticias, actualidad y eventos a cargo de la reportera más dicharachera a este lado de Eritella. ¿Qué pasa, Aroa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Fran, hijo? Pues mucho levante. Y no tiene pinta de que se vaya a acabar. Yo llevo el levante dentro de mí, me sale por los poros. Yo digo que tengo viento. Hoy vengo reflexiva porque más que dar noticias, las noticias han hablado por sí solas durante toda la semana. Empezamos con la principal de todas, que es que Andalucía ya ha votado. La rave de la democracia. Viva la fiesta de la democracia que ha vuelto a teñir el mapa de azul. Mientras la autonomía menos autonómica sigue retozando en sus resultados, sí que, como bien te he dicho antes, con el viento de levante, vengo yo reflexiva. ¿Cuál es la reflexión? Cuéntame. Y yo que votar sirve, en verdad. Que están retozándose los resultados porque arman más ruido, pero si nos ponemos a mirar, tampoco es para celebrar absolutamente nada, pero que son todos iguales, no vale tampoco para nada, porque al final no es lo mismo votar a Hitler que a Fermín Sarbochea. Evidentemente. Entonces la causa de que y la consecuencia de que no son todos iguales, de que votar sí vale. Que a ver si por lo menos se nos mueve un poquito, que tenemos las estatales un poquito cerquitas. Y claro, también eso de el sistema democrático español, el electoralismo, ¿no? Digamos, no nos va a sacar del capitalismo, pero cuando nos vemos una tesitura histórica con un partido de ultraderecha apretando los dientes, con un partido de derecha que siempre estamos pegados a la ultraderecha haciendo pactos con estos cabrones, pues es el momento de movilizar al electorado de izquierda para que salga a la calle y salga a las urnas también, claro. Totalmente. Es más, cuando entendamos el voto como lo entendieron los que han muerto defendiéndolo, lo mismo avanzamos una mejita.
Y mientras tanto, pues bueno, tampoco significa que eso, sin que yo por votar un partido esté 100% de acuerdo con ese partido. Como civil tenemos todo el derecho tanto a votar como a señalar lo votado. Y bueno, tenemos bastante tiempo de reflexión porque mientras esperamos una cita médica señalando al sanitario cuando el foco sigue lavándose las manos, señalamos al pobre, al obrero agotado, a la enfermera saturada y al hostelero quemado. Entonces hay bastante tiempo de darle una huertecita al coco. Y también es importante que señalar que aunque el voto es importante, lo que de verdad, lo decía Aroa en el anterior capítulo, lo que de verdad moviliza y hace cambiar las cosas es el pueblo organizado. Exacto, y mientras que sigamos señalándolo abajo, no vamos a levantar la cabecita para arriba en la vida. Bueno, vamos a pasar a algo un poquito más desagradable todavía, si no lo fuera poco, porque la violencia como tal está más en incandescencia que nunca. Hemos visto algo de película de terror como ha sido El asesino de Figueras. Y no nos vamos a recrear la noticia porque ya creo que nos hemos enterado bastante y sí, es una película de terror. Pero como te he dicho, Fran, vengo reflexiva. Entonces, ¿cómo puede ser que un maltratador mate a su víctima y se lave las manos a las 3 de la tarde a plena de luz del día en mitad del parque? Y mi reflexión no va a la sangre que ya vemos, va a la sangre que no se ve, a la de los linchamientos hacia el foco equivocado. Volvemos a lo mismo, que el feminismo no odia a los hombres porque no tenemos los derechos conquistados, que el machismo no existe, y para que no exista, no vea la que se está formando, primo. Además, de verdad, bicho. Y a veces la sangre no llega a los hombros, ni se ve a la luz del día. Entonces vamos a mirarnos para adentro, a ver qué sangre tenemos cada una. Y cada uno sobre todo. Exacto. Y esto me lleva a hilarlo a la parte local. Y dentro de mi reflexión he de decir que sí, ya lo sabemos. Ya sabemos cómo debe ser la pantera de un pantera. La pantera de un pantera tiene que gritar más fuerte porque desde el 2010 nadie la escuchó. Y los rumores son rumores. La pantera de un pantera tiene que escuchar, ver y maullar. Y no rugir, mientras toda una ciudad ensalza el legado al ser más humano, cantando cómo tenía que ser la mujer de un pantera y las mujeres de todos los panteras. Y las panteras de todos los panteras de Cádiz separando la obra del autor. Así que no solo... lo hemos estado hablando antes de abrir micro, ¿no? Hay un antes y un después, y sí, pensamos en la familia. Es más, pensamos en los cachorros y en las futuras panteras, y por eso lo señalamos. Igual que no voy a comprar la entrada de un asesino, no exaltaré la figura de un maltratador, porque los compadres del pantera han estado como buena manada haciendo más ruido que nunca. Y para callar a los panteras, que juntas ahora rugen con más fuerza que nunca. Paule, tu Aroa. Nos vamos a los eventitos, ¿no, hijo? Y vamos a dar un tupido velo. Vamos a correr por aquí un percal. Y vamos a ver qué podemos hacer en estos junio, próximos... Porque claro, ya mayo lo vamos dejando atrás. Cerramos mayo con eventos por doquier y abrimos que este junio se nos viene el Cádiz en danza. El Cádiz en danza, la programación del Teatro Falla y de la Central Lechera como alternativa está bastante bien, pero sí que invito a todo el mundo a lo mismo que invito siempre, darse un paseíto por las calles, porque en las calles es donde va a haber muchísimas muestras tanto de teatro, de danza, de circo, que es muy interesante. Y eso, entonces no se basa solo en la Central Lechera y en el Falla. No se basa solo, sino que hay muestras exterior para la gente tiesa como yo. ¿Y como yo? La precariedad. Que una latita no cuesta tan cara, apoyamos al negocio local y nos damos una vuelta viendo a la gente bailar. Y nos apoyamos en un adoquín para ver cómo la peña baila. Exacto. En Algeciras está también el Cama Rock y en la línea hay unas pocas de ruta gastronómica. Y bueno, y cierro los eventos con algo más bonito, que Cádiz tiene la capacidad de arder y explotar al mismo tiempo, y por eso siguen habiendo eventos, y por eso quizás no nos terminamos de hundir. ¡Ole! Pues nada. También levante fuerte, Fran. La verdad que este mes las noticias han sido un poco tristes. Entre el Moreno Bonilla, el asesino de Figueras y el Pantera del Pantera,
han tenido un poquito de oscuridad. No se podía esta pasar sección. por harto, pero lo he intentado llevar como... Pero aún así, Aroa siempre nos trae la sonrisa y siempre nos trae algo a donde podemos acudir a evadirnos un poquito de esta sociedad machista y heteropatriarcal. Que vive el arte, que es lo que nos hace desconectar de todo. ¡Ole! Un fuerte aplauso para Aroa. Vamos allá. ...5 de diciembre del 82. En una mañana gris de finales del otoño gaditano, llega el cuerpo sin vida de un mártir de la clase obrera al gaditano barrio del Cerro del Moro. Una bandera roja y la enseña de la República Popular de España sobre el féretro. La voz de una madre grita: ni una lágrima, serenidad. Lo que iba a ser un entierro se convierte en una muestra de apoyo hacia una causa y un tributo hacia un héroe de la clase obrera. Se despliega una pancarta donde se puede leer: tu sangre es semilla de libertad. Hoy, en Los Olvidados, Juan Martín Luna, alias Manolo, gaditano y comunista. De baja estatura, pelo crespo y abundante, cejas pobladas, labios carnosos, fuerte mandíbula, manos de dedos gruesos y callosas, manos de obrero. Dulzura en la mirada y firmeza en el mentón. De familia pobre y numerosa, abandonó pronto la escuela para trabajar de albañil con su padre. De su etapa académica se le quedó grabada las brutales palizas que el docente le propinaba por negarse a cantar el himno falangista. Aprendió desde niño lo que cuesta ganarse el pan. Conoció la explotación, las penas y las fatigas de su clase. Con 17 años tomó contacto con el grupo de teatro Quimera. Más que el teatro, le atraía la fama subversiva de esta agrupación teatral. En él conoció a Sánchez Casas y a Delgado de Coder. Desde entonces abrazó los ideales revolucionarios y la lucha por la emancipación de la clase obrera, ingresando en la Organización de Marxistas-Leninistas de España. En 1972 fue motor y organizador de la huelga, iniciándose en las obras de las 1000 viviendas donde trabajaba, y pronto se extendió por toda la ciudad, que supuso una pequeña pero importante victoria para la clase. En el 73 viaja a Cataluña para desarrollar en esta ciudad la actividad revolucionaria. Su trabajo en Cataluña fue intenso y consiguió extender la organización comunista a las principales fábricas. Reseñable fue el papel en las luchas de la térmica de San Adrià del Besós y la huelga iniciada en las obras del Hotel Hilton en el 74. Vuelve a Andalucía para organizar la campaña de propaganda del primer congreso para reconstruir el partido. Estando en su barrio, un confidente lo reconoce e intenta detenerlo junto con unos municipales. Él se siente protegido en su entorno y le grita que él es un comunista, luchador por la libertad, propinándole varios golpes al chivato en cuestión. La pasma, viendo el clima de tensión en el barrio, se retira para mandar a la brigada social, los cuales registran la casa de su padre a fondo, sin encontrar a Manolo, que consigue escapar de casa en casa gracias a la solidaridad de sus vecinos. En el 75 es elegido miembro del Comité Central del PCR. También estuvo presente en Euskal Herria en el 76, tras la masacre de obreros en Vitoria, organizando diversos comités de fábrica en Euskalduna, Naval, Altos Hornos y Lemoniz. En el 77 solicitó su entrada en Los Grapos, liderando el comando que ejecutó al capitán de la Policía Armada, Herguedas, quien en el 75 fusiló a 5 antifascistas pertenecientes a ETA y FRAP. El 10 de octubre del mismo año fue detenido y sometido a tortura durante 3 días, necesitando en Carabanchel una babucha de 3 tallas superiores a la suya para sus hinchados pies. Siendo trasladado a Zamora, consiguió fugarse con 5 compañeros en 1979. Desde esa fecha hasta su asesinato en el 82, no cesó su actividad revolucionaria. Con la llegada del PSOE al poder, la guerrilla ofreció la tregua de los 5 puntos y este respondió con 5 balas para el dirigente obrero. Muerto el obrero, nace la leyenda y más de 2000 camaradas asisten a su entierro. Su cuerpo llega desde BCN a La Tacita gracias a la solidaridad internacionalista proletaria. Su ataúd recorrió más de 2 kilómetros por barrios populares como Trille, Guillén Moreno, San Severiano, para llegar al cementerio justo al lado de Ana de Villa. Las barajas de los comercios se cerraban a su paso en solidaridad. Una lluvia de claveles y la Internacional acompañaron al féretro al entrar en el nicho. Hoy, como ayer, viva Martín Luna. Tu sangre es semilla de libertad.
Hola followers, nos hemos venido a la feria y la verdad es que hay un ambientazo. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer un rebujito. Necesitaréis hielo, 7-Up y vino fino. O si estás en la meseta, Don Simón del Blanco. Tequilla mesetaria, el rebujito con Don Simón. El Bujío Podcast contra la apropiación cultural castellana en nuestra tierra. Por y para andaluces, aunque haya nacido en Salamanca. Sentada en la escalera. Ya. Son trozos de vida. Sentada en mi casa. Nos subimos a nuestra azotea, que reina sobre las cabezas de los que pueblan este patio de vecinos, para atender lo que fueron los trapos sucios de esta sociedad, extenderlos sobre los raíles de una conversación tranquila y pausada, y aprovechar el viento caliente de levante y la sal caletera para aclarar conceptos y roles adquiridos. Para doblar dichas sábanas blancas y relucientes necesitamos más de una persona, y hoy contamos con una invitada de excepción que nos va a ayudar en dicha tarea. Pamela Palenciano, artivista, sí, artivista con R, feminista, comunicadora, creadora escénica, chirigotera ilegal y un etcétera sin fin. Pamela María Palenciano Jodar nació un 4 de junio de 1982 en la capital jienense, aunque fue criada en Andújar. Desde su infancia sintió el aislamiento de quien no se amolda a los estereotipos y a un mundo donde las etiquetas heteropatriarcales eran demasiado rígidas para un ser tan excepcional como es ella. En su adolescencia vivió el desgarro de la violencia machista y el dolor de no saber hallar esa ansiada libertad. Y finalmente la encontró a través del teatro, haciendo pedagogía con él. Su obra más conocida, No solo duelen los golpes, supuso una llama de esperanza e iluminación en el movimiento feminista estatal, suponiendo un referente para talleres de educación emocional y prevención. Ella usa la autobiografía y la ficción para poner la vida en el centro, con ternura, memoria, humor y, como hemos dicho antes, pedagogía, para transformar experiencias personales en preguntas compartidas y desde ahí crecer colectivamente. Un feminismo integrador y a fuego lento, como un buen puchero. Por cierto, su plato favorito. Usa su experiencia personal para con los demás, lo que nos dé una idea de cuán grande es su calidad humana. Una lucha contra el silencio de ese mutismo que alguna vez la atormentó y que finalmente supo cómo convertir en motor de su proceso creativo. Contó con la ayuda de autoras como Bell Hooks, Rita Segato, Silvia Federici, Chimamanda Ngozi y junto a los versos de la Mala Rodríguez, Juana Esforza, le dieron el escenario donde se habla de memoria, resistencia y ternura. Pamela, comares, agarra por esa esquina, a ver si en esta charla logramos doblar y ordenar algunos conceptos que nos ayuden en la lucha diaria contra este sistema heteropatriarcal. Bienvenida a este patio de vecinos. Del amor al odio solo hay un paso y ese paso lo ha dado. Yeah, familia, pues aquí estamos otra vez en nuestro patio de vecinos, como ha hecho la intro FM Ibáñez con Pamela Palenciano. Vamos a desarrollar un poco el libro No me des la chapa como excusa para algunos que otros conceptos que nos gustaría hablar más en profundidad. Antes que nada, Pamela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy súper feliz de estar en este podcast, me encanta. Yeah, la verdad es que para nosotros es un gran honor también y estamos muy contentos que estés por aquí. Aparte, aprovechando que ya vive por aquí, por nuestras calles, sí. Igual que te ha venido para Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha recibido Cádiz? ¿Todo bien? Ah, como me esperaba. ¿Sí? Con mucho amor, sí. Hombre, ella, como hemos dicho, es gran asiduo a nuestros carnaval callejeros, gran chirigotera ilegal. Y así que nada, su casa es la nuestra y la nuestra es la suya. Bueno, vamos a empezar un poquito. Voy a decir un poquito sobre el libro. El libro yo me lo he leído, es un libro bastante recomendable, bastante pedagógico y personal. Puede parecer que va un poco dirigido hacia adolescentes, pero realmente puede ayudar a cualquiera a situar un poco cómo podrían ver durante esta edad el feminismo los adolescentes y cómo se le puede desarrollar un poco más fácil para que ellos tengan una mejor visión de ello, como decíamos antes. Porque
siempre tu trabajo ha ido, o tu trabajo ha ido en esa visión hacia los adolescentes. ¿Por qué la etapa de la adolescencia, Pamela? Porque yo de los 12 a los 18 enfrenté violencia machista y el mundo adulto no me hizo ni puto caso, y creo que la adolescencia es la etapa más difícil de la vida. Bueno, no lo creo por una creencia, una opinión, sino que realmente el cerebro justamente hasta entre los 12 y los 25 se está terminando de formar, y ahí es donde tú agarras tu identidad. Y hay una etapa que a nivel mundial no se hace caso. Siempre importa la infancia, la parte productiva y los ancianos de alguna forma, pero los adolescentes no importan. Claro, parece que aunque sea una de las etapas más importantes de nuestra vida, como que siempre le hemos dado ese halo que después desarrollaremos mejor de adultocentrismo, como que esa etapa era simplemente rebeldía, y realmente creo que no, que ahí hay muchos conflictos tanto biológicos como culturales que entran a ello, y quiera que no, pues es muy difícil explicarlo al resto de intergeneracionalmente hablando, vamos, básicamente. Sí. Después en el libro, el libro es un libro que, eso, como hemos dicho antes, es bastante personal, porque hay bastante diálogo, hay bastante digamos, conversación entre tú, tus hijos, gente de fuera, los talleres que has ido haciendo tú en los colegios y demás. Lo que te da ciertos conceptos, pero evidentemente no es un manual, es algo que has sacado tú personalmente desde tu vida, y que los conceptos los das para que la gente los tenga en cuenta y los desarrolle, básicamente. Vamos a empezar con algunos de ellos. El primero que no hemos podido resaltar un poco es el tema de la culpa, y cómo en esta etapa de la vida está súper presente. ¿Cómo crees tú que la culpa afecta a la adolescencia y sobre todo a las mujeres y a esa concepción de feminismo y en esa época, básicamente? Es que la culpa esta judio-cristiana que tenemos instalada en esta tueta en todo el mundo es una mierda, porque además lo que te hace es paralizarte y no te invita a poder responsabilizarte y ser responsable y no culpable de un error. Entonces, cuando machacamos tanto a la gente adolescente de que tú tienes la culpa, mira lo que me haces, porque mira, yo te grito porque estaba muy bien, pero me has provocado. Entonces ya la criatura es por mi culpa que reacciona la persona adulta así. Y a las mujeres, además, cuanto más culpables nos hacen sentir, más nos congelan para poder ser y existir. Al fin y al cabo, también es una manera yo creo, también de eso, de control sobre las personas, y de no responsabilizarte tú, o sea, al echar la culpa a la otra persona, como que evade responsabilidad a muerte, ¿no? Eso es. Y al fin y al cabo, eso, la dicotomía gorda que existe entre el término culpa, todo el tema judio-cristiano también, por supuesto, y aparte la responsabilidad como que la culpa no tiene ¿cómo lo puedo explicar? La responsabilidad te hace moverte, ¿no? Y claro, cambiarlo. La culpa es como inamovible y está por como que te condena, básicamente. Te condena. Y la responsabilidad como que te hace consciente, básicamente. Eso, ¿no? es. Eso es la diferencia esencial, creo yo, y creo que que en el libro está bastante claro también, cuando tu hija también, pues, te comenta un poco de que su culpa, de que el tema básicamente de la culpa, de eso, cómo te congela la culpabilidad. También relacionado bastante con esto es porque solemos pensar que los adolescentes mienten, son mentirosos y es como constantemente usar mentiras. A ti, como tanto personal como a través de las entrevistas que de las entrevistas o de las conversaciones que han tenido, ¿qué te ha llegado sobre la mentira? ¿Por qué se miente tanto? ¿Por qué se usa tanto ese recurso, podríamos llamarlo de alguna manera?
Se usa justamente para poder ser, es decir, la adolescencia necesitamos mentir como una herramienta de rebelarte contra el mundo adulto. Yo antes me lo tomaba como muy personal, en plan, mi hija me miente, y no, es mi hija miente y tiene que mentir para poder ser. Entonces la mentira, está la mentira piadosa, que es como más, que lo hacemos a la gente adulta, ¿no? Y luego está ya la mentira que se puede convertir más en una patología de creerte tu propia mentira. Y justo en la adolescencia hay que dejarles el hueco de que puedan mentir de forma sana. Si les prohibimos mentir, más van a mentir, que fue lo que le pasó a mi hija, de que ya mentía cualquier cosa y se cree su propia mentira, hasta que poco a poco fuimos discerniendo ahí, sobre todo por ella no poder decir públicamente que me amaba porque su madre biológica le prohibía. Entonces ya la mentira fue su mecanismo de supervivencia, tío. También, claro, creo que también es una manera de autoprotegerse también un poco con respecto a cierto, como cierta visión que tenemos los adultos, por llamarme adulto, porque yo ya todavía no me considero adulto. Todavía no llega a ese punto en que la corteza prefrontal no está crecida. Yo creo que no. Tengo dientes de leche todavía. Pero es una manera de protegerse los adolescentes, porque ya que no me van a creer por más que les diga, pues al fin y al cabo pues soy un mentiroso, una mentirosa y listo, ¿no? Y al fin y al cabo, y eso, aparte de una manera de protección, es una manera también de eso, de cubrirse su espalda al fin un poco. Y de rebelarse contra el mundo adulto. Claro, sobre todo es eso, el tema del adultocentrismo es un tema bastante interesante. Bien, me ha salido el CCO de Puerto Real, tengo sangre de Puerto Real. Y es un tema bastante desarrollado. Siempre creemos que la visión, además como tú has dicho antes, que la visión de adulto es algo como lo real o como lo auténtico y verdadero, y al fin y al cabo, bueno, pues cada etapa tendrán sus verdades y ninguna es más ni menos, ¿no? Al fin y al cabo. Eso es. Bien, otro de los conceptillos que deberíamos desarrollar aquí y que también tú entras en ellos, el tema del amor. Entras a través de tu hija también, conversaciones con tu hija, y a mí me moló bastante la conversación que tuviste con Lale en el colegio. Sí. Que como el concepto tan simplista que se tiene muchas veces sobre el amor, y que también nos lo viene dado por parte de toda la sociedad en general, del amor romántico, de Disney y de todo este tipo de cosas que nos han enseñado y que hay que ir quitándose poquito a poco, ¿no? ¿Cómo enfocabas tú para poder explicarle a los adolescentes los diferentes tipos de amor? ¿Cómo el amor romántico puede llegar? ¿Cómo es una medida de control también al fin y al cabo? Cuéntame un poquito, por fin. Pues el amor romántico es la base de la violencia, es decir, a partir de eso las violencias se ejercen, y justamente en nombre del amor en muchas familias, muchos padres y madres golpean a sus hijos y a sus hijas a diario en nombre del amor, ¿no? Porque te quiero, te pego. Esa mierda de concepto y esa mierda de estar en el mundo, ese amor romántico, aunque suena romántico pensar en pareja, se aplica en las formas de amarnos, incluso entre colegas, en las familias, para en nombre del amor hacer barbaridades, auténticas barbaridades que se hacen, de hecho. Entonces con los adolescentes me centro mucho en el amor de pareja, que es el que más le interesa, y a partir de ahí analizamos el resto de formas de amor. Claro. O sea, la manera de construir ese amor romántico al fin y al cabo es no centrando al fin y al cabo todo o sea, como si, sobre todo supongo que en el caso de la mujer, como si fuera su única misión en su vida, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, las mujeres estamos construidas para que el amor sea el centro y nosotras estamos como alrededor, ¿vale? Entonces nos movemos por amor todo el tiempo, para que me quieran, y los tíos estáis construidos para ser el centro, y el amor es una arista más de vuestra vida, es una cosa más. Entonces desde esa desigualdad no es que los hombres seáis malos y las mujeres buenas, es que estamos construidos de forma desigual. Entonces luego a la hora de comunicarnos y de amarnos no nos entendemos, porque no está colocado el amor donde tiene que estar colocado. Y al fin y al cabo también el cómo desarrollar ciertos otros tipos de amores, como el tema de la amistad, por ejemplo, que también puede ser súper importante, o otro tipo de familia donde no sean la familia normativa, y donde al fin y al cabo
el amor sea algo horizontal y donde todo se fluya y que no vaya siempre de una manera dirigida y como de una manera entre de eso, de donde la mujer da el amor, el hombre lo recibe. Claro. Y una arista más, sino que tiene que ser una arista más para todos, ¿no? Al fin y al cabo. Al final todos los seres humanos, ¿qué queremos, tío? Pues querer y que nos quieran todo el tiempo. Nos movemos todo el tiempo desde ahí, pero si el patriarcado mete mano como ha metido, va a generar una mierda desigual que nos tiene a todo el mundo aquí sufriendo. Y también tiene mucho que ver eso, el tema del amor romántico con los celos, ¿no? Al fin y al cabo, parece que son como algo bueno y bonito, que la quieren mucho, o por lo menos eso se puede ver desde la normatividad o algo, pero empieza a ser el principio de la violencia, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente. Yo les explico a los chavales que la pelusilla es normal sentirla. Si tú estás con alguien, tú no quieres que ese alguien mire a nadie, y entonces con tu inseguridad pues dices, ay, que me está dando pelucilla. Bueno, pero ya de ahí decir, no mire a esa persona para yo sentirme seguro o segura, ya es un primer momento de violencia, al fin y al cabo. Pero ahora Albert dice, bueno, pero es que yo soy celoso, pero ella también, ya, pero tú cuando buscas los celos, cuando tú como hombre te pones celoso de ellas, porque sientes que es tu propiedad y que es mi novia no la mira nadie, ¿no? Pero no te cabreas con el cabrón que la mira, te cabreas con ella, porque según tú va provocando. Sin embargo, nosotras, cuando nos ponemos a jugar al mismo juego, que es una mierda, de que la chavala es tal, la propiedad de los cuerpos de los hombres, de que nosotras sintamos que soy de nuestra propiedad, no existe. Claro, existe la manipulación, porque nosotras manipulamos también, pero no soy un cuerpo que sea nuestra propiedad. Sin embargo, nosotras, por construcción patriarcal, sí. Claro, eso es también como, por ejemplo, el tema de salir guapo o guapa a la calle. Si lo hace una tía es para que la miren, si lo hace un tío es porque es para que él se vea guapo. Eso, al fin y al cabo, esa doble vara de medir. Esa mierda. Es una puta mierda, la verdad. Una mierda. Después vamos a seguir con algo que está relativamente relacionado o no, que también que puede ser el tema del sexo y cómo también puede ser una otra medida de control hacia las mujeres y cómo es una otra presión social que pueden tener las adolescentes al respecto, como eso, lo de siempre, ¿no? Lo de que si una mujer se enrolla con muchos tíos es una puta, pero si se enrolla con poco es una frígida. Es como una presión social todo el tiempo, constante, al fin y al cabo. O sea, no es una libertad real de la sexualidad femenina en ninguno de los sentidos, ni de las personas disidentes, digamos, de género, porque todo está cuestionado. Aquí la libertad está hecha para vosotros, o sea, está hecha para que podáis hacer, deshacer lo que os dé la gana y nunca vais a ser los zorros ni los putos, al revés. Lo que pasa es que en la adolescencia, la presión masculina, que es lo que unas cosas que en el feminismo no hemos sabido plantear, que hemos esperado que las nuevas masculinidades hablen de eso, es que sufrís mucho como tíos la presión de tener que llegar a ser el que se folla todo lo follable, el construir un deseo a través del porno que luego no es real y os frustráis un montón. Y ese tema ahora está súper vigente, porque aparte de que eso parece que ahora o sea, el tema de OnlyFans, el tema de Instagram, de las, no sé cómo definirlo muy bien, pero como que es constante el tema de la falsa imagen de la sexualidad o del sexo. Eso es. O de como unos cánones falsos, eso de vender donde no hay cariño, donde todo es consumo de cuerpos y consumo de cuerpos, exactamente. Sí. Es que al fin y al cabo es otra medida del capitalismo para seguir consumiendo. Eso es otro bien no material, pero un bien al que se puede vender, ¿no? Y comprar, al fin y al cabo. Y los pibes y los chavales de hoy en día como que ven eso como referente. O sea, como algo normal, como que es lo que hay que hacer, básicamente, como es y que no hay ningún tipo de problema con eso. Claro. Y yo creo que eso al cabo de los años, eso te puede conllevar. Que te quedas loco la cabeza. O sea, que la distorsión de la sexualidad, que te quedas loco, que luego lo que les pasa a muchos es que no saben disfrutar de otra manera que no sea con sexo, con violencia, por ejemplo, que lo que han ido bebiendo desde que tenían 12 años. Claro. Cuando tienen 20 y dices que no disfruto el sexo, claro, porque tú te has visto el porno, toda tu adolescencia era que quieres, si la realidad no es esa. Claro, sí. Y aparte como que les frustrará también un montón, porque llegará el momento en que no disfruten o no se pongan. Eso es. No tienen orgasmo, acaban ahí como congelados y diciendo, pero es que yo para poder excitarme
necesito imágenes que cada vez necesito que tengan un nivel más alto de cosas que no son reales, Pues ¿no? desarrolla hasta perversiones locas y trastornos mentales al fin y al cabo, Sí, ¿no? eso es lo que ocurre. Es una locura. Y vienen las violaciones en manada, ¿vale? Las movidas de nos juntamos 4, grabamos, violamos y eso es lo que nos hace sentir que eso es lo que nos pone, en fin. Empieza a ser Muy bien. esto empieza a ser eso, una barbarie básicamente, y llegará el día en que esto se tenga que parar de algún tipo de manera, pero no sé yo cómo vamos a... Otra cosa, ya que hemos estado hablando bastante relacionado con otra vez no con la sexualidad, pero sí con el tema de las redes sociales, y ahora que tal, el tema de la belleza y de estar constantemente poniendo la atención en la belleza normativa y en cómo, porque claro, parece que ahora como que hay más referentes de belleza, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es al revés, meter más presión aún de la que había con respecto a tener, porque si tú te fijas en las redes, en Instagram por ejemplo, todos son, o sea, con los filtros, con todo eso claro, se ven, vamos, los muñecos, ¿no? Exactamente, es que no, y al fin y al cabo otra cosa que es que no es real, ¿no? Es algo que vamos a estar subyugados al respecto, y que como que es una presión constante. Yo creo que también eso para el tema de salud mental, tema de trastornos de alimentación constante ha subido muchísimo, sobre todo también en tíos, que parece que era una cosa de tías, pero hay muchos tíos con mucha presión, y todo el tema de la vigorexia con el gimnasio, todos estos youtubers y streamers que están a tope, venga, hay que levantarse a las 4 de la mañana a hacer deporte, en fin. Claro. Y ver el sol amanecer como corriendo ahí, que no comas tanto, en fin, una como locura. el lateral típico del Atlético de Madrid, que dice que hay que ponerse una gafas de sol roja y ver el sol te tiene que costar, picha, me podrá costar a las 10 de la noche si no termino de trabajar a las 12, ¿no? Picha? Exactamente. Yo que estoy explotado, pues no, a ver. Evidentemente, ¿sabes? Que no, hay que llevar una vida sana. Una vida sana tienes siempre y cuando tú tengas la posibilidad de llevarla, porque es que todo está condicionado por la sociedad, por el capitalismo, al fin y al cabo. Total. Y sobre todo eso, los tíos ahora también, pero las tías llevan muchísimos años aguantando una presión social sobre y un machaque sobre nuestros cuerpos en todos los niveles, y es que estamos congeladas por todos lados. Tenemos que ser guapas perfectas, o luego a la hora de tener sexo o frígidas o putas, o sea, como que todo está construido para que no podamos ser de alguna forma. Pero el feminismo lo que hemos intentado hacer es empoderar a las tías para que puedan ser más libres con el cuerpo que tengan, de la forma que tengan, y se nos fue un poco la flapa en creer que a los tíos lo iban a empoderar a otros tíos, y la balanza se desajustó un poco, claro, en un momento. Y la manera también eso de que los tíos puedan deconstruirse y deshacerse de esos privilegios que tenemos, ¿no? Como tíos, de una manera sin violencia. Parece que ha sido como no una manera sin violencia, a ver cómo sí, no, sí. Lo has dicho bien, claro, puedes deconstruirte sin violencia, sin violencia, claro, y sin tomártelo como una amenaza, eso ¿sabes lo que te digo? Porque al fin y al cabo también el heteropatriarcado también nos afecta a nosotros en cierto, obviamente no al nivel de las mujeres, que es que la están matando básicamente. Llevamos 20 y tantas mujeres, estamos en mayo y llevamos ya en España 20 y tantas mujeres asesinadas por sus parejas, pero no te dejan desarrollarte emocionalmente. Tienes un tabú ahí constante de cómo pierdes empatía, pierdes emoción básicamente, y eso es lo que hace que os puedes convertir en potenciales violadores, potenciales asesinos. Es decir, es que os afecta muchísimo el heteropatriarcado de los tíos, muchísimo. Y pues eso sería una sociedad más justa para todos, donde aparte sería todo más bonito y más real. Más real. Exactamente. La palabra real. Hemos llegado a la misma palabra, y es más real, ¿sabes? Claro, con su incoherencia, sus contradicciones, sus cosas, pero no con esta desigualdad tan bestia. Y claro, acuérdate que el patriarcado se casó con el capitalismo y deben en todas las desigualdades en ese matrimonio de mierda. Porque es que tienen que ver con toda la violencia. El patriarcado es como el paraguas grande, ahí está todo. Está metido el racismo, el clasismo, está metido todo. Eso es otra de las cositas que en el libro también sale acá, el tema del racismo, de la dicotomía racismo de machismo. Que mi hija lo cuenta, ¿no? De que como a ella la discriminan más, o sea, que a la hora
hora de pedir ayuda por ser una mujer racializada no tiene tanta empatía. Que la dejan sola las blancas, claro. Claro, como que más, como que al fin y al cabo la mujer tiene más voz en el tema del machismo que en el Blanca, tema, la mujer blanca. La mujer blanca, claro, que en el exactamente. Y si nos ponemos en el Estado español, la mujer de Peñaperros para arriba, ¿vale? O sea, la de abajo no tanto. La de abajo es la andaluza esta que se calle que está diciendo gilipolleces. Claro, que hablan mal. Que hablan mal. Que no saben ni hablar. Y hablan muy rápido. Exactamente. Y si les de Jaén con la boca abierta. Pues si yo no hablo muy rápido, tú piensas muy lento. Exactamente. Vale. Otra de las cosas también guay que creo que son reseñables es el tema de cómo eso es un tema más el tema paternal, ¿no? Los temas de con tus hijos, de cómo tú constantemente como te planteas si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien, sí. Que al fin y al cabo, bueno, se ve que al fin y al cabo tu hija también te pone en tu sitio y te dice, mira que yo no depende de tanto de ti, ¿sabes lo que te digo? Depende más de cómo yo lo reciba o de mí misma o hacías lo mismo con tu hija y con tu hija y el resultado a lo mejor era diferente. Exactamente. Pero porque que depende de cada uno, ¿no? O de cada una. Ay, me encanta que me digas que mi hija me pone en mi sitio en el libro porque es verdad. Sí, te pone, me pone en mi sitio. Muchas veces te pone en tu sitio. Está muy guay, de verdad. La parte de eso, la charla con Lía en su libro, de verdad, os lo aconsejo muchísimo. Qué guay, que le pongáis atención porque está muy guay. Además, es eso, son guantas sin mano, como se dicen aquí en Cádiz, que te dan y que las adolescentes, que muchas veces eso parece que no le ponen atención y muchas veces lo que simplemente hay que escuchar asertivamente. Eso es lo que hay que hacer con la adolescente, escuchar asertivamente y dejar que te pongan en tu sitio también. Exactamente, que no pasa nada, ¿sabes? Pero claro, como parece que ser adulto es saberlo todo y llevar la razón constante, ¿sabes? No se puede pedir perdón, que tus padres te pidan perdón, no, como hay eso, el adultocentrismo que eso estamos hablando antes, eso básicamente. Pero ahí también hay un tema de los límites, con el tema de no sabe poner bien los límites, y tú ya también lo dices, y ahora como que también está de moda decir el poner límites. Tú en una parte de ella, tu hija te dice que es como la ansiedad, ¿no? Básicamente, que antes todo el mundo no se hablaba de la ansiedad, de repente se empezó a hablar y ahora de los límites igual. Pero son como una tirita porque cuando a ti no te apetece hacer algo, tú lo dices, tú te saltas tus propios límites, ¿no? Y que el problema no es tanto poner los límites como estar presente en ellos y sostenerlos, claro. Claro, tanto con tus hijos como con tus amigos como con cualquiera. Con pareja, con quien sea, que sostener el límite, claro. Como con cualquiera, básicamente. Yo cuando descubrí, tío, que el límite es el mayor acto de amor que yo le puedo hacer a mis hijos, flipé. O sea, que yo ponerle límite lo sentía como una especie de agresividad, como si le estuviera prohibiendo algo, ¿no? Entonces me fui del extremo de mis padres fueron muy hippies, muy de criarme abierto, ¿no? Hemos pasado como de prohibir todo, ¿no? A hacer como, venga, haz lo que quieras, y lo que quieras no. El medio es crear el cuadrilátero, porque lo que necesita un adolescente justamente es tener ese cuadrilátero de límites, pero no por una prohibición ni por joderle la vida, que mi hijo me dice, es que me dices cosas que parece que me joden la vida. Y digo, no, es que a ti ahora tú quieres que te deje irte a Plaza Mina todos los días hasta las 12 de la noche con la edad que tienes, picha, espérate, cuando tengas 16 ya saldrás más, espera, tienes 11, ¿no? Y descubrí que los límites es una forma de amor muy, muy bonita. Claro, porque aparte es como que te da cierta seguridad también al respecto, ¿no? Te da seguridad, es decir, alguien me protege, Guillo, si no, ¿cómo hago? Claro, la verdad es que eso es, así tú ya también te lo ponía un poquito así. Sí. Y también, por ejemplo, a mí me gusta mucho la resolución. Ya pasamos prácticamente de los últimos conceptos que vamos a desarrollar. Y es básicamente cómo la conversación en el taller ¿Con el Lale? Con el Lale, sí. El Lale, qué personaje. Sí, está guay. Y cómo empezó de una manera, ¿no? Como que empezó de una manera bastante enfrentada, con un conflicto bastante gordo. Como él también, cómo se va él desmontando un poco, cómo se le abre una grieta dentro de lo que él pensaba. La verdad es que esa parte del libro es bastante emocionante de poder... Vamos, yo lloré. ¡Oh, qué bonito! Es verdad, joder. Es verdad. Cuando nos comemos el bocadillo juntos en el retiro. Exactamente. Y cómo él, ¿no? Como a través de ese taller, que claro que no es fácil enfrentar y que te puede poner, y que hay veces que no
que no sabes responderle y que no pasa nada al fin y al cabo, porque es que al final mismo se da cuenta de cómo él su masculinidad es bastante frágil y se va rompiendo. Sí. Y cómo eso puede ser a lo mejor una llave para hacer ver que el feminismo es para todos, es inclusivo y que debe ser así, ¿no? Yo aprendí esta forma de tratar con los tíos, con los pandilleros en El Salvador. Esa fue mi mayor escuela de aprendizaje más grande. ¿Cómo fue eso? En mi vida. Tiene que ser súper interesante. Trabajar con chavales de 15 años que ya habían matado a 10, 12, 15 personas, enseñarme cada tatuaje, hablándome de, mira, maté a este, maté. Y tienes que estar ahí sosteniendo el tipo, no como, ay, ¿qué me estás diciendo? Y ponerle la mano en el corazón y decirle, Quillo, pero tú esto como, bueno, pero es que yo, mi madre en Estados Unidos, mi padre me pegaba, estaba solo, entonces a mí la pandilla me salvó, y no convivir desde verlos tan pequeñitos, ¿no? Pero habiendo sido tan cabrones ya, habiendo matado a tanta gente, entender que si hubieran tenido un taller o una chapa previa, quizás esos chavales no serían así, porque el pandillero no nace, se hace. O sea, yo apliqué lo de Simone de Beauvoir, de la mujer no nace, se hace, y me llevé ese concepto a trabajar sin yo haber estudiado psicología ni polla. Yo era como, estoy aquí, estoy expuesta a 10, 15 tíos súper violentos, y yo voy a hacer aquí la blanquita de la ONG. ¿Qué dices? Pues yo me puse ahí a vincularme con ellos desde qué te ha pasado, qué sientes del mundo, qué quieres hacer cuando seas de mayor, más allá de ser un pandillero. Un poco, ¿no? A través de la ternura también, como decíamos antes. Y entonces con Lale en esa conversación parto mucho de que cuando se cae la armadura, sale realmente el ser humano tan bello que podemos ser, que somos realmente todos y todas, ¿no? Cuando se va la armadura a la mierda. Pues tú imagínate una armadura con 15 asesinos, o sea, con 15 personas asesinadas por un tío, y que yo tenga que sacar la ternura de ahí, de ese alma, vamos, pactadísima con el diablo. Y se puede. Sí, se puede. Sí. Muy bien, pues con este es un halo de esperanza, a ver si empezamos a trabajarnos todos y todas y todes en eso, en deconstruirnos de este sistema tan heteropatriarcal, tan machista y tan injusto que tenemos. Y si queréis ver próximamente a Pamela en alguno de sus actos que tiene por ahí planteado para los próximos meses, o para junio, por ejemplo, ¿qué fechita tienen por donde pueden venir la gente? El 5 de junio las bóvedas del Celestino Muti, de No Solo Ven los Golpes, aquí en Cádiz. En Cádiz, y el 26 de junio presento el libro No me des las chapas en la cara B, que además no es una presentación al uso, es una mini performance. O sea, Lale, yo hago de Lale en un momento. ¿Ah, sí? La persona que me presenta hace de mí, lee la parte que yo hablo con él, wow. Y yo me pongo el gorro y hago de él. ¿Qué día es, me ha dicho? El 26 de junio en la cara B. Y luego bailamos una canción, sí, en un jueves, creo, me dijo Ana. Oh, tenéis que venir porque es una performance. Si es que el puto trabajo no me deja aquí. Ay. Viernes voy. El viernes voy. Y ahí te hago de Lale. El viernes Maestro. Sí. Pues nada, ya sabéis, 5 de junio en la bóveda de Celestino Muti, y el 26 de junio en la cara B, nuestra querida cara B, que es nuestra sede básicamente. Un besito a Celia y a Ana por aguantarnos tanto, que no me aguanto más que todas las cosas. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y, ha sido un regalo, tío. Gracias por invitarme a vuestro podcast, me ha encantado. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Venga. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. El Black Book del Bujío, capítulo 2. Recuerdo, por Marta Vila. Recuerdo la nobleza del carmín de las aceras, que ondea las mareas de esa flor en la cuneta. Me invento una alameda donde ventilen tus penas, deshago tus cadenas ahogando el yugo que te quema. Reinventé mi itinerario circundante de secretos, tintineantes y discretos ante el velo del armario. Amaneceres inquietos, ya ni sirven los rosarios ante un luto comisario que venera lo obsoleto. Decoro de nácar tu aliento, te saco del fango por tiento, le bailo los tangos al viento. Me abandono en el sigilo del cobijo del concilio, te enmisilo como asilo si te dieron por proscrito, pues no soy ni pan ni trigo, soy solo un grano perdido a orillas de un mar de fuego, que no relinchan el ego si recuerdan colectivo. Conecto las voces mudas y reservo en mi garganta sabor a goma quemada y el beso izquierdo de Judas. Sollozando madrugada de planideras que enviudan ante una niebla verduga de tiranía afilada. Silban llagas en las carnes
de un linaje castigado, enmudecido, asesinado por lo hondo de su cante. Nuestra historia huele a sangre, a lirios verdes salados, a fandangos condenados y a penitencia de madre. Decoro de nácar tu aliento, te saco del fango por tiento, le bailo los tangos al viento. Solsticio creciente en vilo, al son de las calaveras que aún tiritan bajo la yetra entre claveles dormidos. Sonámbula queda mi tierra a merced del enemigo, los auxilios al olvido, ocaso de pólvora muerta. Cuando eclipsa la esperanza, al ser sombra en secundario, el aliento es más precario cuando enciende la mañana. Adiestrados los sicarios que envenenan la manzana, y el origen se descarna cuando callan los sumarios. Así que, si el silencio te hace ruido, si el apego queda ciego y alaridos sean tu ruego, ten mi sangre como abrigo y aún te sirva de sosiego, pues no soy ni pan ni trigo, soy solo un grano perdido a orillas de un mar de fuego. Bueno, y ahora sí nos ponemos serios en el Bujío Podcast. Quitamos hasta la música de fondo. En esta parte del programa debería ir Andalucía en History X, pero la actualidad manda. Y en las últimas semanas la ciudad de Cádiz ha sido azotada por una noticia. Ha sido público que el autor de Carnaval, Juan Carlos Aragón, fue condenado por maltratos, vejaciones y demás porquería machista. Lo que duele, aparte de posicionarnos con la víctima, pero lo que duele es el cinismo de hablar una cosa en sus letras y actuar de otra manera en su vida real. Y para ello me gustaría incorporar a esta parte del programa dos reflexiones, una de Marta Muñoz, directora y autora de La Camorra, comparsa gaditana, y otra de uno de nuestros colaboradores, Zuli Gómez Bea, ¿vale? Os los relato en un momentito. Puedes cantar todas las coplas de él que quieras, cariño, y no estarás siendo incoherente. La cuestión no es la obra, que está, estará y será infinita y para siempre. La cuestión es enaltecer desde las instituciones públicas a personas con delitos penales, sea cual fuere el momento en el que lo hiciera. El privilegio de un lugar en el espacio público debe estar reservado para personas sin delitos penales. ¿Qué menos? Porque el espacio público es un territorio en disputa, es un territorio de conquista, construye el imaginario colectivo y habla del tipo de pueblo que queremos ser. Reinserción, claro, toda la del mundo. Disfrute, cante, admiración y difusión de la obra, evidentemente, si es una auténtica maravilla. Honores públicos a un maltratador condenado con sentencia en firme, como hemos conocido en esta semana, ni uno más. Y así con todo, fascistas, violadores o maltratadores condenados, y lo dice una juancarlista de pro, desde chiquitita. Ya me quieren hacer ustedes ver lo blanco-negro, con peroratas en vídeos de cultureta que por otro lado no muestran ni un ápice de empatía y consideración con las víctimas, las mujeres, las que siempre nos quedamos fuera del relato. Gracias, compañeros, sabes que te aprecio y te admiro una harta. La politización del caso está clara y es otro asunto, pero no se pisa en absoluto nada con este argumentario. Desde el Bujío Podcast queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con estas palabras y nos gustaría agregar una reflexión que me hizo llegar nuestro compañero Zuli Gómez Bea. ¿Puede el pueblo expropiar una obra a su autor? Hay algo profundamente asqueroso en descubrir que alguien es capaz de escribir belleza, también era capaz de ejercer violencia contra una mujer. Y no, el talento no limpia la mierda moral de nadie. Cádiz haría bien en no convertir nunca la genialidad artística en indulgencia ética. Pero precisamente porque muchas de esas coplas ya forman parte de la memoria colectiva de esta ciudad, no dejo de preguntarme algo. ¿Puede el pueblo expropiar una obra a su autor? Quiero plantear cómo tiene que digerir el pueblo su obra a partir de estos hechos. Pueblo en el que me incluyo de una manera más salvaje posible. De la manera más salvaje posible. Creo que hay pocas semanas en las que no exista un día que no escuche cante algo suyo.
Siempre estará el recurso fácil de separar la obra de la persona, pero al final eso no deja de ser un recurso pueril, una excusa moral para no mirar lo terrible. De ahí viene mi siguiente reflexión. La expropiación del pueblo visto desde una perspectiva filosófica, ironías de la vida. Y filosóficamente sí hay caminos para pensar en esa expropiación de la obra, sin necesidad de absorber moralmente al autor. Primero, hay una diferencia importante entre tres cosas: admirar a una persona, reconocer el valor de una obra y sentir que una obra ya forma parte de una cultura común. Cádiz ahora mismo ha roto la primera. Ya no puede admirar al autor como persona, pero las otras siguen vivas en nuestro interior, y eso genera el conflicto. Hay varias tradiciones filosóficas que podrían ayudarnos a pensar en esto. La más cercana quizás sea la idea de que las obras, cuando entran de verdad en un pueblo, dejan de ser completamente privadas. El Carnaval de Cádiz funciona así, desde hace siglos. Una copla no vive porque exista un autor, vive porque la canta la gente, porque la reinterpreta, porque acaba en un bar, en una esquina, en una memoria compartida. En ese sentido, las letras de Juan Carlos Aragón podrían pensarse no como propiedad espiritual, permanentemente de él, sino como algo que el pueblo metabolizó y transformó. Es parecido a lo que ocurre con el flamenco. Muchísimos cantes tienen autores concretos, pero llega un momento en el que el pueblo los absorbe y pasan a ser tradición viva. No desaparece el autor histórico, pero la obra adquiere una segunda vida colectiva. De ahí hay una idea muy potente de la filosofía hermenéutica. El significado de una obra no queda fijado por quien la creó. Una vez la obra entra en el mundo, los receptores también la crean. Tú no escuchas hoy esas letras como la escuchaba él al escribirla. Las escuchas desde tu vida, tu Cádiz, tus pérdidas, tus contradicciones. Hay otra idea interesante, más política incluso. La cultura popular siempre ha sido una especie de expropiación permanente. El carnaval toma la música ajena, símbolos ajenos, discursos ajenos y los vuelve del pueblo. El propio carnaval roba constantemente para resignificar. ¿Acaso existiría la obra de Juan Carlos sin Silvio, sin los poetas de Cádiz? Por eso quizás no tengamos que plantearlo como separar obra y autor. Quizá la cuestión sea otra, no separar la obra del autor, sino separar el destino de la obra del control moral del autor. Es decir, si estas letras nacieron de alguna persona capaz de hacer daño, pero también es verdad que esas letras ya produjeron cosas que lo superaron a él: pensamientos, emoción, identidad colectiva, consuelo, memoria compartida. Y el pueblo tiene derecho a quedarse con eso sin tener que rendirle pleitesía moral. De hecho, el carnaval gaditano tiene algo casi antropológico. Devora incluso a sus propios creadores. Nadie es más grande que la fiesta, ni siquiera los gigantes. El carnaval existía antes de él y seguirá existiendo después. Tal vez la expropiación filosófica ocurre precisamente cuando la gente deja de cantar las coplas para glorificar al autor y empieza a cantarla porque ya hablan de ellos mismos. Ahí la obra deja de ser pedestal y se convierte en patrimonio emocional colectivo. Desde el Bujío Podcast, siempre con las víctimas. Bueno, pues volvemos a estar aquí en el Bujío Sonoro con DJ Frutos del Islam, Guachi, La Nación de la Curva, Templo número 7. ¿Qué pasa, biches? Muy buenas, Bujío Podcast, aquí estamos. Un saludo a toda la peña. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos va a traer aquí en este segundo capítulo? Bueno, os voy a traer un poquito de historia, ¿no? Ya que estamos aquí para contar cosas de la música, pues qué menos que saber las historias de esta cultura musical. Pero antes de empezar quiero mandar un recuerdo a la figura del Cabrero, que nos acaba de dejar a los 81 años, y es el perfecto ejemplo del cantador de pueblo, el que nunca se rindió, el que nunca se doblegó y siempre estuvo en su campo con sus cabras y con su cante. Que la tierra le sea leve, compañero. Del tirón.
Pues nos vienes a contar un poco, por lo que hemos estado hablando off the records, sobre la llegada y la introducción de la cultura hip hop en Andalucía. Así que hoy no vamos a hablar exclusivamente de música, sino vamos a hablar un poquito más, ¿no? Porque la cultura hip hop, explícale a la gente un poco para los que no sepan, porque la gente asocia el hip hop con el rap, pero claro, no es solo eso. Sí, claro, el hip hop no es solo un estilo musical, es una forma de vida, es una cultura propia que nació en las calles del Bronx, en Nueva York, a mediados de los años 70, a través de los DJs que pinchaban música y hicieron algo diferente a lo que se escuchaba en las radios, en las discotecas, cogiendo pues las partes más importantes de las canciones, las que tenían más ritmo, para que los breakers, que eran los primeros bailarines, ¿no?, de la cultura, pues pudieran expresar en la pista de baile todo con sus movimientos, pues esa parte más frenética de la música, ¿no? Y bueno, la cultura del hip hop como tal, pues sabéis que tiene varios elementos, como son en este caso pues el DJ, que es el que pone la música, el b-boy, el breaker, que es el que baila, y luego esas son las dos figuras, digamos, primeras del movimiento, y luego pues llegó el rap, que el rap llegó a través del apoyo que le daban algunas personas a los propios DJs mientras digamos pinchaban. Los MCs, ¿no? Los MCs, que claro. Primero fueron como un rollo de apoyar. Sí, eran animadores de fiesta que luego ya empezaron a hacer sus propias rimas. Y luego ya por último, aunque es una cultura que viene de una cultura propia aparte, que es el graffiti, porque ya el graffiti venía desarrollándose en Estados Unidos de los años 60, pero empieza a asociarse con el hip hop a través precisamente de los flyers en donde se anunciaban las fiestas, que empiezan a hacerse por parte de grafiteros conocidos. Ajá. Y entonces ahí es cuando ya se asocia ya el graffiti con la propia cultura del hip hop, y aparte pues claro, todo el tema del bombardeo de trenes, de paredes y eso, pues queda muy bien como estética propia de las propias fiestas y de la cultura. Entonces los mismos que vandalizaban el metro de Nueva York fueron después los que iban diseñando los flyers de las propias block parties del gueto. Exactamente, así es como llegó a asociarse el graffiti con el hip hop. El graffiti, ya te digo, que tenía su propia identidad desde hacía incluso mucho más años, desde los años 60. Y bueno, aquí en Andalucía concretamente, pues... Eso. Vamos a centrarnos un poco. Ya hemos dado unos retazos sobre cómo es la cultura hip hop, y que, claro, digamos que cronológicamente primero fue el DJ, después vino el break. DJ con el breaker, digamos. Ahí está. Y posteriormente fue el graffiti como tal. El MC y el graffiti. Y los MC empiezan a entrar en la escena a partir de ya del año 76, 77. Las primeras fiestas de hip hop datan del año 73 aproximadamente. Los MC empiezan a partir del 76, 77, que es cuando ya se incorpora también la figura del graffiti y se aúna todos los cuatro elementos de la cultura. Y en el año 79 se produce la primera grabación de un disco de rap, que es como ya entra en la industria musical el movimiento. Y aquí en Andalucía, precisamente, pues lo primero que entra es precisamente el breakdance. Ok. Porque en el año 1984, ten en cuenta que, claro, en aquella época pues no había los adelantos que hay ahora, los medios y la inmediatez que hay, pues claro, las cosas tardaban en llegar, ¿no? Cuando venían sobre todo de sitios tan lejanos, ¿no? Y en el año 84, a través de, sobre todo de dos películas que ya se hacen bastante famosas porque son éxitos internacionales, que son Beat Street y Breaking, y en España, a través de una actuación en televisión de un grupo que se formó también, que no era un grupo de rap, era un grupo de 3 breakers que les hicieron grabar un disco así, se llamaban Breaking Machine, y tuvieron un tema en el año 84 que tuvo mucho éxito, que se llamaba Street Dance, y esos tipos actuaron en el programa de televisión 1, 2, 3. Ah. Y de Chicho Ibáñez Serrador. Exactamente, con Mayra Gómez Ken de presentadora. Y actuaron. Estamos hablando de antes de Cristo, vaya, prácticamente. Estamos hablando del año 84. Ese programa se emitía los viernes y en esa época había primera cadena y segunda cadena. No había nada más, con lo cual eso lo veían millones de personas. Estos tipos, además coincide que fue en septiembre del 84, coincide con el inicio del curso
que es cuando se vuelven a juntar todos los compañeros de clase, los institutos, pibes, todos claro. los pibes se vuelven a juntar después del verano, y estos tipos aparecen en septiembre en un programa, la gente se queda totalmente alucinada viendo a unos tíos haciendo movimiento en el suelo, con sus chanditas, no sé qué. Y al día siguiente, inmediatamente, en todos los institutos de toda España, todo el mundo habla de los 3 negros que han estado bailando break en un programa de televisión, que era la primera vez que se veía en España eso. Digamos que era la primera visualización mediática de algo parecido a la cultura hip hop. Exactamente, claro. Y a su vez, ya a finales del año 84, en Navidad, se estrenan, que son también estrenos en España, las 2 películas que comentaba antes, que son Beat Street y Breaking. Breaking es un producto un poquito más hollywoodiense, con un poquito más de trazas comerciales, así, ¿no? Pero en la que salía Ice-T en su principio, salía Boogaloo Shrimp, que fue un bailarín muy, muy importante, Turbo, pero sobre todo la película Beat Street, que es la que de verdad refleja cuál es el espíritu de la cultura del hip hop, porque es una película sobre un grafitero, sobre un DJ, sobre unos MC, sobre unos breakers. Además, los breakers eran de verdad, los MC que salían en la película personas eran de verdad, o sea... Digamos que no era nada pose, sino toda la gente que salía ahí estaba vinculada. Todo era cierto, era una película aficionada, pero que reflejaba perfectamente cómo llegaba esta cultura, ¿no? Y la gente, pues claro, alucina porque no había visto nunca ni el rap que se había escuchado hasta entonces. Eran canciones que llegaban así sueltas, el mensaje de Grandmaster Flash de Furious 5, el Rapper's Delight, temas así muy que tuvieron éxito, pero que no los relacionaban con la cultura del hip hop porque no se visualizaba cuál era su espíritu. Pero ya en el año 84 eso se ve a través del cine, que es importante, porque claro, es una forma de que la gente pues ya lo identifique, ¿no? Visualmente. Y ya te digo, en el año 84 en Cádiz, yo tenía 14 años y yo recuerdo que del tirón empezó la gente a bailar en la calle, a formarse grupitos, se bailaba. Eso es lo que te quería preguntar. Aunque aquí en Andalucía, ¿cuáles fueron los primeros núcleos de movimientos de breakers relacionados con el movimiento hip hop? Hombre, yo te voy a hablar de Cádiz, ¿no? Que es lo que yo conocí en aquella época. Yo sé que, por ejemplo, en Sevilla, en Málaga también tuvo mucha repercusión porque en Málaga había muchos extranjeros. Torremolinos era una ciudad con muchos referentes de discotecas y de música avanzada en aquella época. En Sevilla también, ¿no? Porque es una ciudad grande. Y en Cádiz, pues la gente, ya te digo, en el año 84, ya a finales del 84, ya la gente bailaba en Santo Tomás, en la iglesia de San Francisco Javier, que era un sitio estupendo para bailar. Y sobre todo, ya a partir de cuando la gente ya incluso empieza a formar sus crews de breakers, pues se baila en la Plaza del Reloj, lo que hoy es la parada de autobús de la Plaza España. Lo que hoy es la plazoleta del ajedrez. El ajedrez, pues ese cuadradito del ajedrez, antes no estaba así, pero estaba el reloj botánico que había, mítico de Cádiz, y allí los sábados, durante ya el año 85, 86, que fue la época fuerte del break, digamos, se congregaban cientos de personas los sábados. Eso era un espectáculo, y venía gente de San Lucas, de La Línea, de San Fernando, del puerto. Claro, digamos que se empezó a correr el boca a boca de que la peña estaba empezando a bailar allí, y la gente de la provincia que también bailaba, pues iban allí a bailar. Era en esos momentos era la única expresión del hip hop que había, que se daba aquí en Cádiz, era el break, solo y exclusivamente. Luego la música pues se ponía en los cassettes, en los boomboxes de Marra, y pues los éxitos pues ya empezaron a circular cintas a través también de la emisora de Armed Forces Radio, de Rota. Ahí se grababa mucha música, sobre todo de rap y de electro, que eran las dos vertientes, digamos, musicales para que la gente bailara breaking. A través de la emisora de Rota, de sus programas de radio, que claro, estaba mucho más avanzado que los 40 principales y la radio fórmula de aquí, y ya empezaban a rular por los primeros discos que se pillaban también a través de la base, las cintas grabadas con las mixtapes de aquella época, los famosos Street Sounds Electro, que eran unas recopilaciones buenísimas, que eran sobre todo para bailar. Y en el año 86 es la primera vez que yo personalmente ya es cuando escucho a unos tipos rapear en castellano, que son los QSC, que es una crew de Madrid muy importante, sobre todo de graffiti en aquella época y de breakers, y dos de ellos, que son dos hermanos, mis amigos Iván Q y Chema C,
su padre era de Cádiz y venían todos los veranos a Cádiz. Y en el verano del 86 vienen a Cádiz, ellos ya bailaban breakdance y son de los que van a la Plaza del Reloj los sábados allá a bailar. Y yo entablo amistad con ellos, una amistad que sigo manteniendo. Y son los primeros tipos que yo escucho rapear, porque ya, claro, me acuerdo un día en la playa, que habíamos quedado en la playa, y se nos ponen a rapear. Y claro, nosotros alucinamos porque nunca habíamos escuchado a unos tipos rapear en castellano. Claro, todo lo que había escuchado rapear era... Claro, no teníamos ni idea de que unos notas se pusieran ya a hacer sus primeras rimas como en sí. Y esto data del año 86, que es la primera vez que yo escucho rap. Ya ellos ya en el año 89 graban un disco recopilatorio que se llamó Madrid Hijo, junto a otros grupos, DNI, Sindicato del Crimen. Y en esa época, ya también, finales de los 80, es cuando yo ya empiezo a contactar también, pues yo siempre he sido muy amante de la música, ¿no? Sobre todo del rap, del funk, ¿no? De toda la música que rodea la cultura del hip-hop. Y yo conozco en el puerto de Santa María, conozco a un chaval que se llama Eduardo, que tiene un programa de radio en una emisora así muy pequeñita. Digamos como un bujío podcast primitivo. Un bujío podcast de la época, exactamente, de hace 40 años, imagínate. Pues, y allí conozco yo a la figura, que también desde aquí un gran abrazo, porque se nos fue hace ya unos años. Conozco a la figura del Zebra. Ok, a esa persona también la he conocido yo. A través de la cultura hip hop también. Y el Zebra en el año 88-89 ya también hace sus primeras rimas. Cuando yo quedo con estos compis del puerto, que nos quedábamos, los poquitos discos que teníamos, pues nos los intercambiábamos para grabarlos, y yo iba al puerto, ellos venían a Cádiz, hacíamos así en verano, cuando venían los compis de QSC, nos juntábamos ahí para improvisar un poco de freestyle con instrumentales de la época. Ya te digo que en aquella época pues no había ni producciones, había muy poquita cosa. Y el Zebra es la primera persona que yo escucho pues rapear en castellano. Y ya luego, paralelamente, en Sevilla y en Málaga también empiezan a surgir los primeros grupos de rap. En Sevilla, Cabe Pose, y en Málaga, Nación Sur, que estaba el Fomega y algunos más. Sí, también el Spanish Fly, ¿no? Exactamente, sí. Sicario, creo que estaban un poco unidos la gente que luego fue Hablando Plata, sí, el Fomega, Triple X. Exactamente, toda esa crew. En Málaga, ya te digo, ellos también tenían, igual que nosotros teníamos aquí la base de Rota, pues sobre todo para escuchar la radio. Ellos en Málaga tenían Torremolino, que era un sitio donde había grandes discotecas desde los años 70, porque ha sido siempre un sitio turístico y venía gente pues con mucha pasta, gente de guiri, y en Torremolino había bastantes americanos asentados y tenían sus discotecas donde se pinchaba fan. El Downtown era una discoteca mítica de Torremolino. Y ya te digo que en Málaga pues también surgió con fuerza por eso mismo, ¿no? Porque tenían la ventaja de tener los referentes a nivel sobre todo musical. Y eso estamos hablando ya de principios de los 90. Estamos hablando del año 89, 90, 91. Y ya pues a partir de ahí pues es cuando surge ya el movimiento maquetero. El movimiento maquetero, que ya la gente cuando ya empieza por sus propios medios precarios, porque en aquella época una producción musical, o te ibas a un estudio profesional o era imposible prácticamente hacer algo por tu cuenta, pero ya hay gente que ya empieza pues a tener sus primeras maquinitas y ya empiezan a surgir pues las primeras maquetas, ¿no? Que en este caso pues Nación Sur tuvo su maqueta, los Cabe Pose, SFDK, que también es uno de los grupos pioneros del hip hop en Andalucía. Hoy en día siguen en activo. El Satu y Asun Sánchez son dos personas, yo creo que fueron en el año 92. 93, yo creo que SFDK ya empezaron a grabar sus primeras maquetas y ahí siguen todavía, pues, un grupo ya con casi 35 legendario, años, ¿no? Legendario total, y además referente, ¿no? De una cultura hip hop desde el prisma andaluz, ¿no? Que es guay también. Claro, eso, es darle también el toquecito andaluz, porque aunque sea una cultura exportada de Estados Unidos, porque cada uno tiene que darle su toque, ¿no? El de Madrid le da su toque de la meseta, pues el catalán desde Cataluña, y el andaluz pues desde aquí, ¿no? Con nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, nuestros términos, nuestras jergas, nuestros códigos y nuestro slam, exactamente. Pues eso, hablando también de, ya que hemos hablado un poquito en verdad de graffiti, ¿sabemos algo de graffiti cuando empezó por aquí a moverse la historia? O yo de graffiti no he conocido de aquella época, la verdad es que no. Los QSC, que ya te digo que ellos eran una crew
que además de bailar, hacer rap, también eran sobre todo, y siguen siendo hoy en día, una cruz muy importante a nivel de graffiti. Pues ellos, aparte de los dos hermanos Iván y Chema que venían, pues muchas veces traían a sus colegas. Y yo recuerdo de haber estado aquí con Henry, que Henry es una figura emblemática del graffiti a nivel nacional, a Marcos Mayor 103, ya más últimamente, y son los que yo he visto aquí pintar, pero claro, esta gente venían de Madrid. Yo, las peñas ya de graffiti que he conocido han sido más actuales, ¿no? Que son amigos nuestros, ¿no? Sí, también Pata Negra de Jerez, ¿no? Fueron los primeros, Sí, uno de los y primeros tríos. los Andalucía Vandals, ¿no? Andalucía Vandals, claro. Esta gente de Jerez también, yo que los conozco desde hace poco, ¿no? Porque he tenido ocasión de pinchar en Jerez en varias ocasiones, y ahí los he conocido, pero claro, ya esta gente, yo de esa época no sé yo cuándo empezarían, pues son gente ya más actual, ¿no? Más... Sí, digamos que no son de tu quinta, sino son más de la mía. Claro, son ya más jovencitos. Bueno, y a raíz de ahí, perdona, y a raíz de ahí, gente joven, por citarte nombres, ¿no? De gente que empezara a rapear en Cádiz. Yo recuerdo, siendo un chavalito, a MC Naco, ¿no? Que también lo conocemos, ¿no? De muchos años, que iba con David, que es un productor importante de música electrónica, y con Alberto Lunático. Luego, pues, Nuestra Radio. Y ya luego, pues, La Frac, ¿no? Que es otro grupo que en el 2007 pues salió, también con una forma de hacer rap muy particular. Y todos los grupos que surgieron después desde ese entorno, ¿no? 11.007, que lo conocerás bien, ¿no, Fran? ¿Tú nos puedes hablar un poco de 11.007? 11.007 no tengo ni idea de lo que es. Eso es un código postal, ¿no? Es de San Severiano, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? puede ser. Que una cosita que te quería comentar, también nos has comentado off the record para que la gente lo escuche, que ya más bien volviendo un poquito atrás, en el 80 y tanto por ahí, hubo un programa en televisión española que era el Tocata, ¿no? Exactamente, sí, buen apunte, porque claro, se me ha olvidado, lo he pasado de largo hablando del breaking. Y aparte de lo que yo he contado de la Plaza del Rodo los sábados, en televisión española, el programa Tocata, que era el programa referente de la música a nivel pop, rock y demás, pues se hizo un concurso de break que se llamó A Todo Break. Fue gente de Cádiz, de aquí, colegas míos de la época. Se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre completo, eran no sé qué, All Stars. Fueron a concurso allí. Luego también fueron un grupo de San Lucas. Y fue gente de toda España. Digamos que a nivel estatal, el movimiento break andaluz, y sobre todo andaluz occidental, tuvo peso. O sea que había... Sí, totalmente. Mira, yo me acuerdo el grupo de San Lucas, que le llamábamos los sanluqueños. Estos tipos fueron a Tocata también. Parece un grupo de sevillanas. Y los tipos eran unos auténticos gimnastas, para la época, que en la época no es el breaking de ahora. El breaking de hace 40 años, pues había que currárselo de otra forma, era más primitivo. Y estos tipos, la verdad es que junto a unos compis que había también de San Fernando, que le llamábamos los malagueños porque procedían de Málaga, eran dos hermanos también, eran auténticos artistas del breaking. Claro, digamos, hombre, es que el breakdown requiere de una forma física, y requiere de más que de una forma física, porque después, sobre todo lo que es el power mode, ¿no? Que es el trabajo de suelo, requiere estar fuerte y tener un fondo físico bastante importante. Exactamente. Bueno, en la parte del suelo sí, después hay una parte, ¿no? Que es el pop locking y el electric boogaloo y todo esto, que es un poquito más de actitud, ¿no? Bailar. Ritmo, y tener tu propio flow en tu cuerpo, ¿no? Que eso no hace falta tampoco tener una forma física bastante hay que tener compás. Exactamente, es el compás del funk, pues meterlo en tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Bueno. No sé mucho más que comentarte, pero sí que estaría bien que si alguno de los que no hemos nombrado se quiere poner en contacto con el Bujío Podcast o llega a sus oídos esto, que estamos abiertos para entrevistarlo, que se vengan aquí un día a grabar con nosotros. Claro, no se puede condensar, hombre. Así también para acordarnos de más gente. A nivel de breaking, en los años 90, los Slide to Limit, un grupo también que bailaban allí en la Plaza del Reloj cuando ya quitaron el reloj, y ya fueron los que mantuvieron en Cádiz el breaking, ¿no? Sí, claro, el Ángel Gato, el Petete. Exactamente, totalmente. Una gente muy enrollada, muy guay. Luego, pues... El Manu, que ahora tiene un gimnasio, no me acuerdo, el Origen. A nivel de rap también, pues los acordamos de nuestros compis, ¿no? Los ADS Crew, que también
En este caso Mike también es grafitero, ¿no? Que han hecho mucho por la cultura, ¿no? y todos los grupos que surgieron a raíz de los años 2000, ¿no? Aparte de la FRA, pues 11.007, ADS, Crew. Sí, y ya después Carmen Chía o... Exactamente, ya más actualmente, pues sí, ¿no? Carmen Chía y muchos, y algunos más que ahora, ¿no? Yo que por mi edad me vaya a perdonar, pero yo en la actualidad la tengo un poquito abandonada, ¿no? Es más complicado, se oxida uno, si me oxido yo. Me coge ya un poquito pureta, ¿no? Pero... Bueno, pues ha sido un acercamiento a la llegada del hip hop a Andalucía. Os hemos dado unos pocos de datos. Desde aquí también esto es una oferta para que sigáis y vayáis investigando un poco también sobre esta cultura. Una cultura en la que particularmente los miembros de Bujío Podcast hemos estado bastante integrados durante mucho tiempo. Y digamos que un rapero es un rapero para toda la vida. Eso es como como el sacerdocio. No te puedes salir de ahí. A ver, para mí la cultura del hip hop no es solo que te guste el rap, que te guste los DJs, que te guste bailar. Es una actitud ante la vida. Y es una forma de vivir. Y yo me considero un rapero y me moriré siendo un rapero. Porque lo aprendí de chico, porque me quedé flipado con todas estas cosas que hemos contado y esto pues lo extrapola ya a toda tu vida. Claro, digamos que lo adquieres en la adolescencia porque es la época en la que más permeable estás. Porque además con eso se hace conciencia de barrio, se hace conciencia de clase, se tiene los pies en el suelo de dónde estás. Conciencia de pueblo también. De pueblo, exactamente, de dónde estás, de representar lo tuyo, de que tu barrio, de tus colegas, y eso es hip hop. Digamos que es lo mismo que hace el Bujío Podcast, pero a nivel musical o a nivel cultural. Exactamente, el Bujío Podcast es una gran, no sé cómo decirlo. Es el objetivo tanto del hip hop como del Bujío Podcast. Crear cultura andaluza y de clase. Pues nada, Guachi, muchísimas gracias por traernos un poquito más de cultura, por enriquecer nuestras mentes más allá de lo que nos ofrece el mainstream. Pues muy bien, muchas gracias y sobre todo por poder expresar estas cosas, ¿no? Que son muy guay, la verdad que... Salud, Guachi. Un saludo a toda la gente del Bujío Podcast y a todo el equipo de producción. Respeto y paz. Yeah.